Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad, Eduardo. Voy a decir mi testimonio, que estaba el otro día, que estaba yendo para el gimnasio, en Campo Longo, tenía mucho viento, un viento, parecía más o menos de 80%, que era de viento. El árbol, cuando estaba entrando en el gimnasio, en Bion, allí en Campo Longo, cuando estaba entrando, en horario, una hora, el árbol se cae, mas se cae para mi lado, na entrada, cayó para atrás. Un árbol, el tronco, con todo, muy gordo, y cayó con todo. Mas gracias a Dios, que Dios me libró, me cuidó ahí, porque me asustado un poquito cuando escuché el ruido ahí, porque cuando cayó yo pensé que iba a caer por la del gimnasio y iba a caer todo. Mas gracias a Dios, el viento, el árbol cayó al contrario del viento, no cayó por el lado del viento. Eso no entendía mucho, mas fue el libramiento de Dios. Y agradezco la oportunidad, hermano. Bueno, estamos en Romanos 5, 1 y 2. Me parece que nunca oísteis hablar de estos versículos. Vamos a leerlos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Y yo quisiera centrarme en el segundo versículo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual también estamos firmes. Y voy a esperar a que abra. Lo que comparto hoy lo titularía Favor inmerecido. Estamos en la cena del Señor y todos sabemos, es evidente, que a través de Jesucristo tenemos entrada a un estado espiritual llamado gracia. Gracia, favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Amén. Gracia, favor inmerecido por parte de Dios hacia nosotros. La gracia es muy amplia, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Bien, es verdad que no merecemos la salvación, y voy a matizar después. No merecemos la salvación, por eso es por gracia, porque somos pecadores. Nuestra tendencia es hacia el mal, porque si no, ¿por qué murió Cristo si no tuviéramos esa tendencia hacia el mal? Pero también la Escritura nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hermano y hermana, tú llevas la imagen de Dios. Amén. No somos monstruos, ¿eh? A veces decimos, es que no somos nada. Y si no somos nada, ¿por qué murió Cristo por ti? Nos hemos planteado esa cuestión. Si no fuéramos nada, si no valiéramos nada, Cristo os aseguro que no moriría en la cruz. Y bien es verdad que necesitamos un Salvador, pero también es cierto que tú y yo tenemos cosas buenas, ¿o no?
yo creo que tenéis cosas buenas, ¿no? Y más ahora al creer en Jesús, ¿no? El creer que somos solo pecadores, yo creo que nos saca nuestra dignidad como seres humanos. Creo que no está bien, ¿no? Es verdad, somos pecadores, pero soy tan pecador, ¿no? Pero tenemos la imagen de Dios y creo que no dignificamos a Dios cuando pensamos que no valemos nada y que somos absolutamente pecadores, ¿vale? Porque si no, Jesús, porque dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, ¿eh? Dios quiere que te ames. No eres un monstruo, ¿eh? Pero si bien es verdad que estamos contaminados por el pecado, también es verdad que somos algo importante para Dios. Si no fuéramos importantes, Dios no moriría en la cruz. Y Dios desea producir progresivamente un lado bueno, que mejoremos, que seamos, como Él dice, nuevas criaturas. También dice, reconócelo en todos tus caminos a Dios y Él enderezará tus veredas. Pero para eso tenemos que buscarle. Si queremos que Dios enderece nuestras veredas, nuestros caminos, tenemos que buscarle, porque no es automático, ¿eh? No es dejarse ir. Necesitamos la búsqueda de Dios. Yo, desde que me convertí, es una de las cosas que siempre procuré, digo, no siempre va bien, pero buscarle, ¿verdad? Buscarle requiere una lucha, no es fácil. Yo no sé vosotros, pero a mí a veces ponerme a orar me cuesta. Pero es como una disciplina, ¿no? Al principio. Había un hermano de la iglesia gitana que dijo una cosa hace muchos años, yo era recién convertido, se me quedó muy grabado, que decía, al principio cuando tú empiezas a orar, notas como resistencia, notas resistencia, pero una vez que te metes es una gran bendición poder orar. Amén. Por lo tanto, no nos desanimamos, al revés, estamos pendientes de Dios y queremos hacer su voluntad, sabiendo que somos importantes para Él, que somos pecadores, es verdad, pero que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Amén. Otro día ampliaremos más quizá este pensamiento, pero hoy nos quedamos con ese pensamiento que he compartido, ¿no? Que somos importantes para Dios, que Dios piensa que tú y yo merecemos la pena, que Él cree en nosotros, ha puesto su confianza en nosotros. Y por lo tanto, hoy vamos a participar de este vino y este pan troceado, que simboliza cuando Jesús fue troceado por ti y por mí y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Bien, amados hermanos, en este día de noviembre, pero que por la temperatura podría ser agosto, por la luz podría ser enero, pero que es hoy. Quisiera llevaros en esta mañana a una, quizá la parábola más conocida de la Escritura. Sabéis, la parábola del Hijo Pródigo.
Quiero leer con vosotros, y espero que me acompañéis, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Quizá algunos la conocéis, la sabéis de memoria. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y voy a permitirme leer también los versículos 1 y 2 como preámbulo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió varias parábolas, y vamos al versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, pero él, respondiendo, dijo al padre: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quizá recordéis que en algunos jueves he compartido precisamente sobre esta parábola y el preámbulo. En la primera de esta serie, hoy es la cuarta y última, menos mal que nadie dice aleluya, en la primera de estas series vimos, y como vemos en el versículo 1 y 2, el auditorio que tenía Jesús, ¿verdad? Versículo 1, los publicanos, aquellos que estaban señalados de la sociedad, y los pecadores, y venían para oírle. Este es el grupo de los desesperados. Desesperados por la gracia de Dios, desesperados por la misericordia de Dios. Pero en el versículo 2 encontramos al jurado de Got Talent. ¿Sabéis el concurso este de Got Talent, verdad? Que están a ver cómo falla el concursante. Y estaban aquí los fariseos y los escribas que murmuraban, a ver cómo lo pillaban. Desde luego, ¿en qué grupo estamos nosotros? En la segunda ocasión vimos 3 cosas que no hizo el hijo menor. El hijo menor no tuvo relación con su hermano, no se puso tampoco a recordar el pasado cuando volvió, y finalmente veíamos que no se opuso a las directrices del padre. Y el jueves 7 de este mes, lo tenéis en grabaciones, vimos 3 cosas que no hizo el padre, que vemos en la parábola. En primer lugar, el padre no quiso que hubiera conflicto con sus hijos.
evitó tener conflictos. Qué bueno es ser personas que evitamos conflictos. Dice la Escritura, busca la paz, quédate tan pancho. No, eso sí lo dice vuestra versión, es que os han engañado. Busca la paz y síguela. Y también vimos que el padre no fue justo humanamente hablando, porque si hubiera sido justo humanamente hablando, le hubiera dado 2 bofetadas bien dadas al muchacho. Sin embargo, tuvo algo del cielo, que es lo que Dios tiene contigo y conmigo. Dios tuvo misericordia de ti y de mí, como el Padre tuvo misericordia del Hijo pequeño. Y finalmente vimos que no le dio todo al hijo menor. Le dio varias cosas, pero no le dio un campo nuevo. Tenía que comenzar de una forma distinta. Perdonar no es como si nada hubiera pasado, sino es comenzar de otra manera. Así que hoy quisiera, como no, pensar en 3 cosas que no hizo el hijo mayor. Dice los versículos 25-26, me permito releerlos. Cuando el hijo mayor estaba en el campo y vino y oyó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y versículo 31, el padre le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo primero que veo es que el hijo mayor no estaba acostumbrado a las bendiciones, porque las bendiciones siempre tienen gozo. Cuando está llegando a la casa, cualquiera de nosotros distinguiría, supongo, ¿no? Aunque tenga un oído para Sevilla y otro para Ferrol, cualquiera de nosotros distinguiría una música triste de una música alegre, ¿sí o no? Sí. Pues el hijo menor no, y no porque fuera sordo, sino porque no estaba acostumbrado a la alegría. Como nos decía antes Eduardo, hay personas que están todo el día, oh, qué triste, qué triste. Y se acostumbró su oído solamente a escuchar, permitidme, tristezas. Porque las bendiciones de Dios siempre traen alegría. Dice, la bendición de Dios no añade tristeza. Vale, versión Jonathan, que creo que es bíblica totalmente. La bendición de Dios añade alegría a nuestros corazones. El hijo mayor lo pasó fatal, lo pasó muy mal en el momento de la alegría. Sabía cómo era su hermano. Tenía soluciones a la vida disipada, a la vida disoluta de su hermano. Sabía lo prenda, el bala perdida que era su hermano. Tenía soluciones a los graves problemas de su hermano. Pero él disfrutaba con los problemas. Donde había soluciones, el hijo mayor buscaba problemas. Hay un proverbio alemán que dice, me gustan los problemas, pero no puedo estar en todos. A veces hay cristianos así. Les gustan los problemas. Y donde hay una solución, buscan 100 problemas. Les gustan tanto los problemas, pero es que no puedo estar en todo. Lo que me enseña este hijo mayor, que no estaba acostumbrado a la bendición, es que sus metas en la vida no pasaban por el gozo. Pasaban por la justicia humana, pasaban por no sé cuántas cosas. Fijaos el versículo 31. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A mí esta frase primera creo que es de las más tristes de la Biblia. El padre decirle al hijo, tú siempre estás conmigo. Triste, ¿por qué? Porque significa que el hijo no vivía. Aunque estaba con el padre, no vivía con el padre, ¿me entendéis? Podemos estar aquí sentados. Cuando viajamos en tren, en avión o en cualquier medio de transporte público, viajamos al lado de personas, pero no viajamos con esas personas. Puedo venir a la congregación, puedo venir a la iglesia, reunirme al lado de mis hermanos, pero no estar con ellos. Cantábamos en esta mañana donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Cuando están 2 o 3, dice la Escritura, en perdón. Porque si estamos como la franja de Gaza, entendedme por favor, peleando, Dios no está, desaparece. No se gozaba este hombre la bendición de poder estar con su padre. El salmista diría, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Desde luego, este era de los que estaban los 1000 fuera del atrio. No se gozaba tampoco, dice el Padre, todas mis cosas son tuyas. No se gozaba de las bendiciones, de las riquezas del Padre. Y, queridos hermanos, Dios es rico. Y a veces vivimos como pobres espirituales. Permitidme, yo me veo muchas veces reflejado en este hijo mayor. ¿Sabéis? El problema del hijo mayor es que vivía como un siervo siendo el hijo. Vivía como alguien de fuera de la casa siendo el dueño de la casa. Desde luego, muchas veces somos como este hijo, ¿verdad? No disfrutamos las bendiciones de Dios. El hijo mayor es el reflejo de muchos cristianos, y ojalá ninguno que no sea el reflejo de nadie de los que estamos aquí en esta sala o de los que nos vean por las redes sociales en los próximos días. El hijo mayor es el reflejo de esos cristianos que solamente tienen tristeza aunque viven en la casa del Padre. Ay, tengo un gozo tremendo del Señor. Yo digo, pues si es así, hijo mío, échate a correr. Hay cristianos que están todo el día. En el cielo lo van a pasar mal la primera semana, sobre todo. La segunda ya estarán acostumbrados, porque el cielo es un sitio de gozo. ¿Me entendéis la ironía? Hay cristianos que están como este hijo, desesperados porque Dios les bendiga. Es que nunca me has dado ni un cabrito, nunca has tenido conmigo. Están desesperados porque Dios les bendiga, pero están despreciando las bendiciones que Dios les ha dado. Este hombre, estaba despreciando las bendiciones que tenía en su casa. No te he desobedecido jamás, versículo 29, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme contigo, con mi hermano. No, ¿con quién? Con mis amigos. Este hombre pensaba en lo suyo. No pensaba en el hermano, no pensaba en su padre. Hay cristianos que a veces, Dios quiera, porque todos podemos caer. Recuerda que esté firme, mire que no caiga. Te dice, no, esto no va conmigo, espérate, que Satanás nos puede tentar. Hay cristianos que piensan más en lo suyo, en mis amigos, que en mis hermanos. Es curioso. El apóstol Pablo escribe a los filipenses una frase que seguro que conocemos. Regocijaos en el Señor casi siempre. No, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Hace poco veíamos esa expresión del apóstol Pablo cuando decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El hijo pródigo no había leído a Pablo. Busqué la palabra gozo y la palabra regocijo en el diccionario, que son palabras que usamos y que damos por sentada. Dice el diccionario la palabra gozo, he cogido las 3 primeras acepciones: sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. El hijo mayor no se complacía en lo que tenía, se disgustaba por lo que no tenía. La segunda es alegría del ánimo. ¿Vosotros creéis que este hombre era un hombre alegre? De hecho, buscas pañuelos Kleenex y te sale su foto. ¿Entendéis? La tercera acepción es, fijaros si esto me llamó la atención porque creo que es algo que nos desafía. Dice la tercera es llamarada que levanta la leña menuda y seca cuando se quema. Este hombre estaba apagado. El gozo es una llama aún cuando la leña de nuestras vidas puede estar seca. Pero busqué más, busqué la palabra regocijo. Porque una cosa es gozarme y otra cosa es regocijarme. Y leo las 2 acepciones. Alegría intensa o júbilo. Antes era sentimiento de complacencia. Permitidme, esto es poner el turbo de la alegría. Acto con que se manifiesta la alegría.
Y pienso cuando Pablo le dice a los filipenses, no les dice gozaos, sino regocijaos. ¿Sabes? Cuando Pablo escribe a los filipenses, no estaba precisamente en un resort, no estaba en las aguas termales de Caldas, no. Estaba seguramente preso en Éfeso. Pablo estaba preso y les dice a ellos, regocijaos. Antes de pasar al segundo punto, lanzo la pregunta a cada uno en su corazón. ¿Eres como Pablo? ¿Soy como Pablo? ¿O soy como el hijo mayor? La segunda cosa que no tenía el hijo mayor era amor a su prójimo. Versículo 28. Se enojó y no quería entrar. Salió, por lo tanto, su padre y le rogaba que entrase. Versículo 30. Cuando vino tu hijo. A mí no me digas que es mi hermano, ¿eh? Es tu hijo. Así es. Qué concepto, ¿verdad? Qué amor al prójimo. Si hubiera habido amor por el padre, ¿sabéis qué hubiera sucedido? Que el padre no hubiera tenido que salir. Porque si algo estamos en deuda, estamos en algo con Dios, es en deuda. Si algo estamos en deuda con nuestros padres, si tenemos algo con nuestros padres, deuda de gratitud. Tenemos que honrar a nuestro padre. Este joven, este hombre, no estaba honrando a su padre, estaba humillando a su padre. Nos decía esta mañana Eduardo, nos recordaba, amar al prójimo como a uno mismo. Si hubiera amado a su padre, le hubiera dicho, no, yo voy a buscarte. Es el reflejo de aquellos que creen que Dios está a su servicio. ¿Hay cristianos así? Queridos hermanos, y voy a ser muy claro, en el tiempo que estamos viviendo, viendo las doctrinas que se levantan, esta es la tendencia de muchos llamados cristianos. Exigen a Dios, decretan en el nombre de Dios. Dios tiene que hacer. Demandamos a Dios. Incluso a veces citan a Dios las promesas para que Dios no se olvide. Me decía Marisa que hace algunas semanas un niño en la escuela dominical quiso una de las pegatinas y Marisa le dijo, cuando terminemos la clase. Terminó la clase, salieron y el chiquillo vino, tú me dijiste la pegatina. A veces somos así con Dios. Los seres humanos nos olvidamos, pero Dios no se olvida. Dice la Escritura que todas las promesas que Dios había dado a su pueblo, las cumplió. No faltó ni una sola, y me gusta mucho ese matiz, no faltó ni una sola de las buenas promesas que Dios había hecho. Amén. Amén. Y ninguno tuvo que recordarle a Dios que Dios me has prometido esto. Como alguna vez, y esto no es ninguna ironía mía, creedme, he escuchado, Señor, como dice tu palabra en la versión tal. Señor, no te olvides, cuidado, Hay cristianos que son como el hijo mayor y Dios quiere que tú y yo no lo seamos. Pidamos a Dios misericordia, pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Hay cristianos que son incapaces de acercarse a Dios. Soy hijo de Dios y ya eso es suficiente. No, Dios quiere que me acerque a Él. Dios se ha acercado a nosotros a través de la persona y la obra de Cristo y ahora demanda que nosotros vayamos a Él. Recordamos, estas son las primeras palabras de Jesús en el comienzo de su ministerio, allá en Marcos 1, versículos 15 y 16. El reino de los cielos ha venido y ahora soy yo el que tiene que ir a Él. El autor de Hebreos, se nos recordaba hace algunas semanas, nos recuerda, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque el trono de la gracia se acercó a nosotros. No exijamos a Dios, demos gracias a Dios en todo caso, pidamos aumentar nuestra fe. Reconozcamos, queridos hermanos, que a veces somos como el hijo mayor. Como al hijo mayor nos cuesta humillarnos. ¿A quién de nosotros no le cuesta humillarse? Me alegro porque yo tampoco levanto la mano, todos estamos en el mismo saco.
Nos creemos en derecho de las cosas de Dios cuando lo que somos es hijos adoptivos de Dios. Quizá creemos como este hijo mayor que por llevar años en la casa del Padre tenemos derechos. Os lo digo de corazón, hermanos. Si algo voy aprendiendo poco a poco de la palabra, es que yo no tengo ningún derecho delante del Señor. Lo que tengo son desafíos. Lo que tengo son tareas por hacer. Y a mí me gustaría, y os lo digo, ojalá, esto lo comparto también con el deseo que os ocurra a cada uno de vosotros. A mí me gustaría llegar a la presencia del Señor y escuchar aquello de bien, buen siervo y fiel. O poderle decir al Señor, Señor, soy siervo inútil, hice lo que debía hacer. Y os lo digo porque muchas veces no sé qué es lo que tengo que hacer delante de Dios. Creemos que quizá somos más que otros por llevar más años o por la edad. Mira, no había gozo en el corazón de aquel muchacho, aunque estaba en la casa del Padre, no dejaba de ser hijo del Padre. Tú y yo no dejamos de ser hijos de Dios, pero estamos jugando con nuestra salvación. No puede haber gozo si no hay humillación. Un soberbio jamás tiene gozo. Desde luego, este joven no tenía amor a su padre. Si os fijáis, no hay ni una sola palabra de gratitud al Padre. Todos son palabras de reproche. Y tampoco tenía amor hacia su hermano. No le reconoció el derecho de ser hermano. Tu hijo. Desde luego, cuando está diciendo cómo había sido la vida y obra de su hermano, no está diciendo ninguna mentira. Está diciendo las cosas correctas. Él ha vivido, ha consumido tus bienes, ha andado por ahí, en fin. No estaba diciendo ninguna mentira, pero no estaba diciendo nada por amor. Recordemos el principio bíblico que el apóstol Pablo nos recuerda tiempo más tarde. El amor cubrirá multitud de pecados. No es justificar, sino cubrir. Parece como si este joven, este hombre, quisiera recordarle al padre qué clase de prenda, de qué clase de bala era su hermano. Reconozcamos que a veces actuamos, ya sé que en público esto no, a ver, hasta ahí tenemos vergüenza, pero en privado. A veces le recordamos a Dios las muchas cosas que nos ha hecho el hermano. A veces recordamos a Dios lo mal que nos miró, el daño que nos hizo Pepito, Manolito, mi hermano fulanito, Cifredito o Antoñita. Si perdónenme si hay un Cifredo a una Antoñita. Jesús dice, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os maldicen. El Señor no dice, recuérdame a los que te han hecho daño, sino bendícelos. ¿Cómo trato a los hermanos que han caído en pecado? ¿Cómo recibo a los que vuelven a Dios? El jueves quiero recordar que uno de los temas de oración que teníamos era orar por los que se han apartado. Yo creo que el Señor escucha nuestras oraciones. Imaginaros ahora por un momento que Dios no solamente escucha, sino que responde a esa oración que hicimos el jueves. ¿Cómo recibiríamos a los que vuelven? Es curioso. El pequeño había vuelto a casa, pero el mayor no quería entrar. Es una de las paradojas de esta parábola, ¿verdad? El pequeño se desesperaba por volver a casa, el mayor se desesperaba por no entrar. El mayor estaba igual de perdido que el pequeño. Y eso que no había ido a ningún lado. Queridos hermanos, aprendamos del testimonio de otros, vaya que nosotros estemos igual. Y una pregunta antes de pasar al tercer punto. ¿Cómo nos identificamos con nuestra iglesia local? Porque este hombre no se estaba identificando con su hogar. Me identifico con las necesidades de mis hermanos en la iglesia y cada uno de nosotros tiene sus historias. Me identifico, defiendo mi iglesia local porque este hombre estaba atacando su familia. Pero hay algo
que no sale en ningún versículo y que a mí me ha supuesto un descubrimiento de esta serie. Una cosa que no disfrutó este muchacho fue una ropa nueva. En el versículo 22, el padre dijo a los siervos, con respecto al hijo menor, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Una de las cosas que reconoce el hijo menor es que necesita ropa nueva. El padre le da un anillo, símbolo del nuevo pacto, le da una ropa nueva, símbolo de una nueva persona. Todos los creyentes en Cristo, cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, recibimos una nueva ropa espiritual. Tenemos una alianza con el Señor y, como dice el autor sagrado, estamos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el anillo del Espíritu Santo. El hijo menor, cuando viese aquella alianza, la cuidaría con esmero. Cuando viese su ropa nueva, diría: esta ropa es misericordia de mi Padre. Por eso creo que la llamada del apóstol Pablo a los filipenses también es para nosotros. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Sabéis? El hijo mayor no estrenó ropa nueva porque estaba contento con la ropa que traía del campo. Estaba contento con aquella ropa, y con aquella ropa nada más que podía ir al campo y estar en casa. A veces nos quedamos contentos con cosas del pasado. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Muchas veces lo he dicho, lo peor, las dos palabras peores que puede haber en una familia, en una vida, en una iglesia, son siempre y nunca. Siempre lo hemos hecho así. O nunca lo hemos hecho así. Esas son las dos palabras para mí más duras, más difíciles. Si mi padre levantase hoy la cabeza, partió con el Señor hace casi 36 años, y le diese un móvil, él diría: esto no se puede usar. ¿Cómo se te va a ocurrir a ti, Jonathan, llamar con este teléfono? Lo bueno es el teléfono de disco. ¿Recordáis aquel teléfono de disco? Los que tenéis menos de 17 años no lo recordaréis. Pero bueno, no es broma. Hace tiempo, ¿recordáis? El disco. Y ahora nos dicen de llamar con eso. Mira, permitidme. No es que venga de un mercadillo, pero os voy a enseñar aquí el último modelo Primark, por supuesto con ventilación en esta manga, ¿veis? Color, algún día fue rojo intenso, no está lavado, está relavado 100 veces. La otra manga también, por supuesto, pero no sabéis la categoría que tiene esto. Espera, que os voy a seguir enseñando. Este es un pantalón ejército americano. Estos remiendos aquí, ¿veis? Bueno, y las coseduras de dentro, ni Zara. Esto es Adolfo Domínguez, pero el primo que era tuerto. Sí. Bueno, ¿verdad? Pero aquí tiene agujeros, Esto le da una ventilación al cutis. ¡Oh! Mirad, no sé si alguna vez habéis venido a casa sin que yo os esperase. Seguramente más de una vez me pilláis con esa ropa en casa. Para mí esa ropa es la más cómoda para estar en casa. ¿Vendría yo a la iglesia con esa ropa? Bueno, un poco por decoro, sobre todo también por miedo a marisco. No, tampoco, entendedme. No me atrevería, ¿verdad? Porque esa ropa me vale solamente para estar. Pero resulta que hace no tanto tiempo, bueno, unos 20 años, ese jersey, estoy empezando unos 20 años, y ese polo era nuevo. Yo de hecho fui a muchos sitios con mi polo nuevo y ese pantalón de chándal de
Rodolfo Merino, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Ese también era. Yo he salido muchas veces en la calle. Pero ahora no saldría. ¿Por qué? Porque no es la ropa adecuada. Y estoy seguro que el día que Marisa me diga, Jonathan, esto va al armario redondo, es decir, la basura, a lo mejor tenemos un disgusto en casa. Si algún día vengo con un arañazo, sabéis por qué es. Cantábamos, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Si Jesús está en el centro de mi vida, también tengo que reconocer que mi ropaje, mi vida tiene que cambiar. El hijo pequeño tuvo una ropa nueva porque reconoció que necesitaba del Padre. El hijo mayor no tuvo ropa nueva porque se creía el dueño de todo y no tenía nada. Dios quiere renovarnos. Dios quiere hacer una obra en nosotros. Y nos confiamos, es que el Señor está haciendo una obra de perfeccionamiento. Si tú estás dispuesto a dejarte renovar por el Señor. Nos sentimos a gusto con la ropa vieja. Y seguramente esa será la que me pondré después cuando llegue a casa, Os creáis. A veces nos sentimos tan a gusto que pensamos que podemos ir a cualquier lado. Yo soy así. Yo no debo ser así. Recordamos el autor de Sublime Gracia, John Newton, cuando escribió: no soy lo que era, por la gracia de Dios ya no soy lo que era, aunque todavía no soy lo que debo ser. Nos sentimos a gusto con la ropa vieja, con las costumbres de hace años. Nos sentimos a gusto con lo que pasó. Nos sentimos a gusto con lo que vimos. El problema del hijo mayor es que no miraba hacia el futuro. Miraba hacia el pasado, a todo lo que pasó. Con esta ropa estoy bien. No disfrutamos de las bendiciones que Dios nos está dando y desperdiciamos, como el hijo mayor, las bendiciones de Dios. Queridos hermanos, ¿qué cosas han cambiado en tu percepción espiritual en los últimos años? ¿Qué cosas se han ido renovando en tu vida? No se trata de otro evangelio, sino de crecer en el evangelio. Decía el apóstol Pablo: sed imitadores de Dios, así como yo soy de Cristo. Y concluyo. Se cuenta que en cierta ocasión, esto es una historia muy conocida, en cierta ocasión hubo un concurso de imitadores de Charlotte. Y Charles Chaplin se presentó al concurso. Todos los participantes actuaron, hicieron la parodia de Charlotte, y Charles Chaplin quedó en tercer lugar. ¿Eres como Charles Chaplin o eres como Pablo? Lo dejo en vuestra conciencia y que el Señor os toque como me toca a mí. Amén.